un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos y gracias por acercarse nuevamente al Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama y me acompaña como siempre Víctor García San Inocencio, a quien pido que presente al gentil invitado de hoy. Bueno, hoy tenemos de invitado a Alfredo Torres Otero. Alfredo es un amigo viejo y un viejo amigo. Una persona muy conocida en el sector del libro en Puerto Rico por el tiempo que dedicó al libro, a la venta del libro, al desarrollo del libro, y porque era imposible ir a Río Piedras, al área de las librerías, y no entrar en la tertulia, de la cual fue dueño durante varios años. Alfredo proviene de Orocovis, de una familia numerosa, y después podríamos hablar un poco de eso, al menos una pregunta, donde los sobrinos han hecho incursiones extraordinarias en el área de la cultura, particularmente de la música, de ese aporte que sale de la cordillera, que es gigante, particularmente de un pueblo como Orocovis. Así que vamos a estar disfrutando de este banquete, que es una continuación de la serie de programas que hemos tenido en el último mes con personas de la cultura, pensando que el libro, el oficio de librero y a veces el de editor es una rama importantísima de esa cultura, tanto como lo es como son las bellas artes, la música. Así que en ese contexto creo que vamos a disfrutar de la entrevista de hoy. Bienvenido Alfredo, Alfredo Torres, y paso enseguida al decano Moreno para que empiece con las preguntas. Gracias, Víctor. Alfredo, pues ya con esa introducción, háblanos cómo llegas al mundo del libro. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Fernando, Víctor, a los cuales conozco hace mucho tiempo y por los cuales, con ambos, tengo mucho respeto, mucha estima por la aportación que también han hecho. Mira, yo nací en Orocovis, la década del 50. Mi familia, que es bien grande, como dijo Víctor, había un momento dado, a finales de los 60, que había más estudiantes universitarios que los que estábamos en Orocovis. Se decide mudarnos a Río Piedras, porque era más barato mudarnos que seguir pagando hospedaje. Y hice la escuela superior en 2 años en la Ramón Vilamayo, allí en Río Piedras, y por suerte ingresé a la universidad en el 1970. No tenía la madurez, pienso yo. Me envolví en ciertas actividades de militancia política y abandoné los estudios a partir del 72. Específicamente la campaña previa a las elecciones del 72, en aquellas militancias independentistas en las cuales uno, de hecho tus padres, Fernando, también fueron parte de ese movimiento, pero ellos distintos a mí, acabaron lo que empezaron a estudiar. Luego de eso, pues yo hice un periodo de tiempo en el cual estudié un asunto técnico, electrónica, porque había que meterse a la fábrica dentro de aquellos años, ¿verdad?, de las militancias de izquierda, a trabajar con los trabajadores, y tuve 8 años en una fábrica, hasta que un buen día salí de allí y tuve la oportunidad de comprar la tertulia a principios de los 90, y me quedé hasta el 17, cuando ya pues había ciertas dificultades para mí en Río Piedras y no fue más sostenible. Esta librería, que ya tenía 50 años, la librería La Tertulia, que la fundó en el año 67, la persona que más yo admiro en el mundo del libro en Puerto Rico, que es una mujer, Carmen Rivera Iscoa, que funda esta librería, de un grupo que vienen todos de una tradición católica, precisamente de jóvenes católicos asociados a los procesos aquellos de liberación nacional,
y fundan esta librería que pasó por varias etapas. Luego Carmen Rivera Iscoa inició uno de los proyectos editoriales más bonitos de Puerto Rico, que es Ediciones Huracán, que todavía se mantiene vivo, pero ya Carmen está retirada, ya no está directamente vinculada a eso. Yo entré entonces en la tertulia, a mí me encantaban las librerías, yo no era librero, lo aprendí poco a poco. De hecho, tengo deudas impagables con gente como Norberto González, don Jesús Tomé, Carmen Rivera Iscoa mismo, y hasta Elizardo Martínez, que yo fui el que en algún momento lo traje al mundo del libro como distribuidor, de gente que aprendí muchísimo. Con los años pude ir aprendiendo y luego pues por esa práctica, ¿verdad? De mantenerte al día, de tú tratar en lo que te metas a hacer lo mejor posible, pues logré, creo que mantener por muchos años la tertulia con una librería universitaria de avanzada, bien importante. Alfredo, Ajá. ¿qué hace un librero? ¿Cuál es el día a día y por qué es un rol tan importante y yo creo que tan poco apreciado en la industria cultural? Mira, en Puerto Rico ha habido librerías del siglo XIX. Obviamente las librerías en Puerto Rico durante el siglo XIX, bajo el dominio español, tenían muchas limitaciones, sobre todo por el problema de la censura. No circulaban libremente los libros que uno hubiese querido. Más todavía, el problema mayor, un problema de analfabetismo craso. Es decir, en el 98 Puerto Rico no llegaba al 1.000.000 de habitantes y el analfabetismo era cerca del 85, casi el 90%. Por tanto, el sector lector es muy pequeño y las transformaciones que se dan en el siglo XX cristalizan en el movimiento, ¿verdad?, encabezado por el Partido Popular, que empieza con la División de Educación de la Comunidad, IBECO, que es un proyecto de educación popular, Instituto de Cultura, el desarrollo de bibliotecas en Puerto Rico en la década del 50, y luego pues la expansión del sistema escolar y universitario, que eso creó un número grande de lectores. La función de un librero básicamente es el tú poner accesible al público general que le interesa formarse o entretenerse o disfrutar la creación literaria en todos los renglones, de lo mejor que se produce tanto en el país como lo que tú puedas traer de afuera. Y creo que logramos hasta cierto punto eso, y en Puerto Rico durante un periodo, yo diría que colapsa un poco a principios ya del año 20 con la llegada de Borders, se creó un tejido bien amplio de librerías, editoriales y representantes de casas productoras de libros de España, de México y Argentina, que eran los principales proveedores de libros. Digo esto porque para establecer políticas culturales adecuadas es bien importante tener presente que en Puerto Rico se hacen muy buenos libros, muy buenos. Aquí en Puerto Rico hay escritores excelentes, escritores que pueden estar sentados en cualquier mesa en el mundo, pero el volumen es pequeño. Significa un 15% más o menos de lo que se mueve por librería. Lo nacional, como se comporta en otras áreas en Puerto Rico, es un 15%. Por tanto, las políticas que tú establezcas para desarrollar ese sector, tienes que partir de esas bases, del conocimiento de cómo está constituido el mundo del libro en Puerto Rico. Y la función del librero básicamente es, yo creo que todas las librerías son importantes y las librerías son distintas. No es lo mismo una librería en un shopping center que una librería en una universidad, que una librería en un barrio. Se deben fundamentalmente al público lector. Si tú escoges el inventario que tú tienes, que siempre va a ser limitado respecto a lo que se produce, de acuerdo al público que tú tienes, y de acuerdo a ese público, tú vas conformando una especie de catálogo, una oferta para ese público que cumpla con los requerimientos de ese público. El librero hace bien su función en la medida que puede cumplir con esos requisitos. Hay librerías escolares, hay librerías universitarias, hay librerías religiosas, y dentro de las religiosas hay como 4 o 5 distintas, hay librerías políticas, hay librerías de todo tipo de librerías. No existe una cosa única, ni todas tienen, ni siquiera Amazon, que podría ser ¿verdad?, virtualmente la más grande, tienen todo lo que se produce, ni siquiera en una sola lengua. Tú lo que haces es que tú vas escogiendo de acuerdo a los criterios, al gusto, a las preferencias de ese público, lo que te parece. Digo, influye mucho si el librero le interesa empujar cierto tipo de lectura, ¿verdad? Porque tú entiendes que este es mejor, que esta contribuye más, que el público tuyo pues le va a interesar mucho. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico funciona muy bien los escritores
colombianos y los cubanos. La razón no me la pregunte, no la sé, pero de otros lugares funcionan menos. Hay escritores españoles que en España son un éxito y en Puerto Rico no lo son. Pues el librero es el que va como caminando por esos lugares viendo qué es lo que funciona, porque en última instancia las librerías, aunque son empresas culturales, son empresas y tienen necesariamente que generar lo suficiente como para que sobrevivan económicamente. Si me permites, Alfredo, ¿cuál es tu apreciación en términos del público lector en Puerto Rico? Primero en número, luego en inclinación. ¿Cómo compara esto a lo largo de tu bueno, yo te diría que 5 años de envolvimiento en la industria? Yo te diría que es un público bien variado y que va cambiando aquí en Puerto Rico aceleradamente. Es decir, el lector de los años 30, 40, 50, 70, por ejemplo, es un lector distinto al lector de hoy. Y tiene que ver con influencias culturales, tiene que ver con dónde se forman, por ejemplo. En Puerto Rico, yo no sé exactamente hoy, ¿verdad? Pero en Puerto Rico hubo un crecimiento bien grande estudiantil, tanto a nivel escolar, privado o público, como universitario, privado o público. Por tanto, eso genera interés en la formación profesional, en la formación artística, etcétera. Si tú lo comparas con otros lugares de poblaciones similares, Puerto Rico estaría por encima. Y tiene que ver con la facilidad de adquirir el libro y el poder adquisitivo. Es decir, en Puerto Rico los libros no son, yo no quiero decir que sean caros, pero el libro no es un producto muy económico, especialmente cuando no produces en cantidades enormes. El costo unitario por libro, pues cada día es más alto en la medida que haces menos publicaciones o menos, la tirada es más bajita por cada edición. Yo te diría que en Puerto Rico ha cambiado mucho ese público por varias razones. Número uno, cada día más la gente prefiere leer en el idioma que se escribió el libro, si es en inglés, ¿verdad? Sobre todo, que es posiblemente el lugar que más libros se producen para este interés. Y mucha gente prefiere leerlo en el idioma original que se escribió. Incluso yo tuve la experiencia de gente que prefería leer incluso autores japoneses o autores noruegos en inglés, porque las traducciones españolas a veces no le complacían mucho. Es decir, ese público ha cambiado bastante si lo comparamos con el público de hace 50 años, por ejemplo, como ha cambiado, ¿verdad? El cuadro político en Puerto Rico, ¿verdad? Ya no es problemático, ya el asunto del idioma, desde mi punto de vista, no es un asunto que establezca no puedo hacer esto. Tenemos muchos colegios privados, sobre todo, muchos estudiantes que su primera opción cuando salen de escuelas superiores es estudiar bachillerato en Estados Unidos, aunque vengan a Puerto Rico a hacer leyes, a hacer medicina, porque son buenas escuelas y son más económicas, pero eso se forman donde para ellos no es ningún problema leer en inglés. El acceso al internet, a los juegos, al cine, etcétera, cable TV, yo creo que fue creando un lector más amplio, más variado. No solamente estás pendiente de lo que se produce en español, sino que tu espectro aumenta sustancialmente. O sea, si tú no tomas eso en cuenta, podrías no tener la oferta más adecuada en cada librería. Y claro, obviamente tenemos en estos tiempos la venta por internet, que cada día es más sólida. Fíjate, Amazon hace poco abrió 68 librerías, 2 de ellas en Inglaterra. Acaba de cerrarlas todas. No era negocio para ellos, era mejor negocio la venta por internet que la venta en establecimiento. Por tanto, son factores que van moldeando, acabando. Finalmente, por un asunto demográfico, posiblemente ustedes conocen tal vez mejor que yo el asunto, en Puerto Rico había hace 10 años 700,000 estudiantes escolares en el sistema público. Apenas quedan 250,000. Al igual las universidades tienen mucha menos matrícula. La Universidad de Puerto Rico perdió de un semestre al otro 1,000 estudiantes. Por tanto, si el sector estudiantil, tanto escolar como universitario, se va achicando por las razones que hayan sido, ya sean migratorias, ya porque nacen menos, las que sean, se reduce el público posible al lector. Dándole seguimiento a esa pregunta, pero relacionado a tu actividad. Si tú fueras a montar una librería en este momento, ¿qué harías distinto? ¿Cómo montarías el negocio?
Mira, yo creo que por la forma que en Puerto Rico se están desarrollando las librerías, hay un problema muy importante y es el siguiente. Al no ser un país productor de libros, como dije anteriormente, en Puerto Rico lo que se produce Honda, alrededor del 15% de la oferta que se hace, tú tienes que ver cómo tú traes los libros que se producen en España, en Estados Unidos, en Argentina, en México, los lugares que se producen muchos libros, sabiendo que son compras en firme. En Estados Unidos, incluso en España, los libros son consignados. A ti las editoriales te entregan tantos libros, lo que no vendiste en un periodo de tiempo lo devuelven. En Puerto Rico eso es prácticamente imposible. Por tanto, tú tienes que estar siempre balanceando, compras cantidades pequeñas, no vas a tener inventarios altos, no por el asunto del crimen o del IBU, sino porque no es posible, porque muchas veces tú traes, el libro funciona con un margen más o menos de un 35% de markup. Por tanto, si tú compraste 10 libros de un título, vendiste 7, esos 3 que están anaquelados allí, se comieron la posible ganancia, la utilidad que pueda generarlo. Habría que hacerlo con mucho cuidado, estar muy conscientes de qué público es el que estás convocando, si es de interés general, si es un público universitario, si es un público profesional, y a base de eso, ser muy selectivo con el inventario y cantidades pequeñas en lo que se recupera un poco en Puerto Rico el problema que existe de la ausencia de librerías como consecuencia de la llegada de una megatienda que montó 3 megalibrerías, acabó con todo el mundo y cuando se fueron, lo que quedó fue el desierto. Entonces, requeriría como uno conocer exactamente cuáles son, ¿verdad?, los libros que se van moviendo, las necesidades que van surgiendo, cuáles son los gustos que existen, porque yo creo que existe, a pesar del libro electrónico y de otras formas, existe un público lector significativo en Puerto Rico, que nunca en ningún país del mundo el libro ha sido algo masivo. Esto es un fenómeno que ocurre a partir de los años 50, sobre todo, ¿verdad? Los baby boomers que le llaman, donde se amplía bastante esa base. Y en el caso particular de Estados Unidos, que es con el vecino, ¿verdad?, nos guste o no, inmediato, existen otras tendencias y otras formas de gestión cultural pues, que compiten con el libro. En este momento, por ejemplo, yo pienso que el competidor principal del libro en papel no es el libro electrónico, es Netflix, son las series, son los ofrecimientos que existen culturales, que el tiempo que tú dedicabas a la lectura, oye, llegaste a trabajar después de 8 horas y no te interesa o estás cansado, no quieres ponerte a leer un libro, sino que ves una serie que son buenas, no son, o sea, compiten. Es un asunto de cómo se compite, qué tú haces para que la gente siga leyendo cuando tiene otras opciones de entretenimiento o de formación que cuestan menos en términos del esfuerzo, porque leer significa un esfuerzo. Oye, lo disfruta el que le gusta, pero leer supone un esfuerzo que es menor que el tú ver una serie, por ejemplo, en televisión. Alfredo, y antes de pasarle el batón al decano Moreno, eh, ¿cómo tú ves la vida y la gestión cultural en Puerto Rico? ¿Cómo la examina? Bueno, es complicado. Yo pienso que se pueden hacer muchas cosas teniendo presente, ¿verdad? Eso que describí anteriormente de una realidad de un país que se han encogido los sectores estudiantiles, donde se ha pasado por una crisis, por tanto hay menos dinero disponible, y que luego de la salida de Boulders el tejido cultural quedó bastante maltrecho. Y habría que establecer políticas, que de hecho hay muchas gestiones ahora mismo pequeñas en algunos municipios, son pequeñas, pero tienen el potencial de desarrollarse. Yo diría que es el periodo más incómodo en los últimos 50 años del mundo del libro, por la ausencia de publicaciones y de librerías, como se logró establecer en un momento dado. Es un periodo de reajuste a los nuevos tiempos, en los cuales tú tendrías que, ¿verdad? Saca cuenta tú mismo, o sea, ¿cuántas librerías quedan en Puerto Rico? En San Juan, en Río Piedras, por ejemplo, en Río Piedras quedan 2, 3 librerías. Cuando ahí llegan hay 14 o 15, ¿verdad? Ponce, Mayagüez.
O sea, el número es reducido, sin embargo, existe ese público lector. Yo creo que una de las responsabilidades del gobierno es cómo fomentas campañas de lectura, cómo contribuyes para que la gestión cultural, no que la sostenga el Estado, pero tú no le pongas trabas, oye, ya sean fiscales, ya sean legales, para que esa gestión pueda progresar y ayudar a los sectores que están comprometidos e interesados en que esa gestión se haga. Eh, es lo que yo vería, ¿verdad? Como una política sabia. Aquí se hizo un proyecto de ley por parte de la representante Brenda López de Arrarás, que era la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara en el gobierno de García Padilla, para hacer una plaza del libro. Era coger un edificio de estos del gobierno que no están en uso y convertirlo en un centro de librerías, cosa que todas las librerías que cualificaran, aparte de tener su establecimiento, ¿verdad?, regular, tuviesen un espacio allí. Y eso pues no fue bien visto por unos sectores, precisamente dentro del Instituto de Cultura, que boicotearon ese proyecto y eso pues murió ahí. Pero gestiones como esa, crear por ejemplo zonas francas en Ponce, en Mayagüez, en Fajardo, en Río Piedra, donde tú incentives que haya unos sectores que se incentive precisamente la gestión cultural, facilitándole permisos, facilitándole comodidades, posiblemente buscando tarifas más razonables de alquileres, de electricidad, de agua, o sea, que se le alivie la carga, porque las librerías cumplen una función social muy importante, auxiliando al Estado en unas funciones culturales. Pienso que por ahí es que deben estar encaminados los tiros. Ahora mismo en Puerto Rico se siguen haciendo libros muy importantes, pero las dos editoriales más grandes por muchos años, que eran la editorial de la Universidad de Puerto Rico, la del instituto, prácticamente están colapsadas. Su producción es muy limitada y uno no ve una salida a corto plazo a esa situación crítica. Es decir, de qué manera uno empieza a gestionar, aunque sea en pequeño, estos esfuerzos de hacer estas zonas, ¿verdad?, que se incentive esa producción cultural, donde el Estado tiene una responsabilidad, no de dirigirlo, pero sí de incentivar para que se facilite que estos nuevos emprendedores, que hay un montón de gestores culturales, de hecho hay proyectos muy bonitos en Sidra, en Isabela, en Hormiguero, en San Sebastián, gente que está empezando estos pequeños puntos de venta de libros, y son no solamente venta de libros, son lugares de tú ir a confraternizar, son lugares sociales, son lugares que cumplen una función social muy importante. Alfredo, Víctor, tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos quiero seguir hablando un poco del tema de las librerías y como espacio lo que ofrecen a la ciudadanía. Historias de Gentiles, la voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda, el Atrio de los Gentiles. Estamos de vuelta en el Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama. Me acompaña el doctor Víctor García San Inocencio y nuestro invitado hoy es Alfredo Torres Otero, destacado librero y gestor cultural en nuestro país. Alfredo, antes de la pausa estábamos hablando sobre el tema de la industria del libro en Puerto Rico, su estatus actual, y mencionaste que en diferentes municipios fuera del área metropolitana están surgiendo proyectos de librería y puntos de reuniones de lectores. Si nos puedes hablar un poquito más de la importancia de estos centros y que estén distribuidos no solamente en el área metropolitana, sino que haya acceso a los libros también en el centro, en el sur de la isla, en el oeste. Mira, Fernando, yo te diría que posiblemente estamos volviendo a los orígenes de las librerías en Puerto Rico. Las librerías en Puerto Rico, muchas de ellas empezaron como bazares. En un bazar tenían una sección de libros, como en la farmacia cuando uno era, ¿verdad, muchacho? Muchos textos se compraban en los lugares que no había librería, en farmacias, y las primeras librerías surgen originalmente como el frente de las imprentas en el siglo XIX. Yo te diría que luego de la experiencia, y no quiero decir como que vino, ¿verdad?, el maligno y acabó con todo, pero la experiencia de una megatienda como Borders en Puerto Rico, que cubrió posiblemente durante una década completa, del 2000 al 2010, arrasó con un tejido cultural que se había construido por muchos años, teniendo presente que Puerto Rico el libro local es como un 15%, por tanto en ese periodo se desarrollaron muchas empresas
almacenes de los editores principales de libros en Argentina, en México, en España, que era la oferta principal que se hacía. Con la salida de Borders, ese tejido quedó destrozado. Habría que tomar ciertas medidas para uno ayudar a que eso vuelva a ser. Ahora, han surgido varios lugares, digo Calley, digo Isabela, Hormiguero, San Sebastián, en San Juan, uno que otro punto, que son todavía muy pequeños. Yo creo que el límite que tienen es que dependen fundamentalmente del libro local. Y el libro local, pues, como es un volumen tan pequeño, son empresas que a veces está en riesgo el que puedan seguir existiendo por un problema de volumen, ¿verdad? O sea, tú pagas la misma gente si vendes 200.000 que si vendes 500.000. Tú pagas la misma luz, tú pagas la misma agua, tú pagas empleados. O sea, tú tienes una serie de gastos que en la medida que tú tienes un volumen mayor de ventas, puedes garantizar el que sea más efectivo la librería como negocio, porque la librería es un negocio. Mucha gente le molesta que se diga como si el libro fuera algo sagrado, que tú no puedes mezclarlo con el negocio. Y no, es un negocio, y si no lo operas como un negocio, en 2 años te fuiste, ¿verdad? Ahora, es bien importante, y yo insisto, en Puerto Rico se hacen muy buenos libros, hay muy buenos escritores, en todos los renglones, en historia, ensayo, en poesía, excelente, cuentos, que son los 2 géneros literarios que menos tienen salida comercial. Lo más que se vende es la novela. Sin embargo, en Puerto Rico la novela no es el género más rico. Los más ricos, y por mucho, la poesía históricamente y el cuento. Pero comercialmente son los menores. Ahora, existe un lector que está pendiente, sobre todo hoy que te enteras de todo, lo que está saliendo en España, lo que salió en Francia, lo que salió en Noruega, las traducciones, lo que va saliendo en Estados Unidos, y un público lector que ya puede leer o prefiere leer en el idioma original, en este caso en inglés, lo que se fue publicando. Por ejemplo, Paul Auster, un escritor norteamericano muy conocido, la gente prefiere leerlo porque tiene la capacidad, porque es un país que, nos guste o no, la formación de los ciudadanos es inglés y en español, y entonces la gente no tiene problema en leerlo en inglés. Por tanto, tú tienes que ir atendiendo eso. Pero para que eso exista, tendría que haber una especie de apoyo a que puedan restablecerse los distribuidores o representantes de las casas por un detalle que parece insignificante y no lo es. En Estados Unidos y en muchos lugares, el libro funciona como una consignación. Te entregan 100 copias, tú vendiste 60, 70, 80, las restantes 20 las devolviste. En Puerto Rico eso no funciona así. Y no funciona así por razones muchas veces de una formación que uno viene de años, de que el libro sagrado no se devuelve, pero tiene que ver también con problemas de costos. Tú compras en firme, por ejemplo, en Argentina, y tú tratas de que el costo de traer un libro no exceda el 10% de la factura. ¿Por qué? Porque si lo fueras a devolver ya es un 20%, y ahí pues, si estamos hablando de un 30, 35%, te quedaste en el aire. Por tanto, no existe esa forma. Cuando en Puerto Rico había almacenes muy bien montados, por ejemplo, Merino y Sánchez, que tenían editoriales españolas muy importantes, había otro que tenía las argentinas, los mexicanos, etcétera. Tú ibas semanalmente y comprabas, y lo que no se movía, ahí había forma siempre de devolverlo. Eso no existe. Por tanto, tú puedes tener librerías que tienen en aquel lado 100, 200.000 dólares en inventario muerto. Libros buenos, pero oye, porque a mí una persona en una ocasión me dijo que porque uno tenía que comprar lo que se vendía. Y yo le contesté, bueno, yo estoy de acuerdo 100%, pero te transformaste de librero en adivino, porque yo no conozco ninguna librería, ningún librero en ninguna parte del mundo que pueda garantizar que este libro que yo pensé que iba a tener una acogida en el público, pues el público pensó distinto a ti y ese libro no tuvo interés. Y a veces ocurre lo contrario, y tú trajiste 10, 20 copias de un libro y oye, despertó un interés que hacía falta 50, pues tienes que esperar que vengan los próximos 30. Son limitaciones que tienen los países que no son grandes productores de libros. Y es más complejo porque aquí no hay una prensa cultural que recomiende lecturas, no hay eso, ¿verdad? Esa cultura, valga la redundancia, que hay en otros lugares de gente que recomienda libros, de bestsellers. Hay una mujer francesa, apellido Pascual, de hecho murió hace poco, joven. Ella escribió un libro muy importante hace años que se llama La República Mundial de las Letras. Y ella lo que explicaba básicamente era cómo se insertaban las literaturas nacionales en ese concierto mundial, ¿verdad? Y uno de los elementos más significativos era que ella discutía, qué sé yo, Buenos Aires, cuánta prensa cultural hay,
¿Cuántas páginas se dedican en la prensa a la reseña y a la discusión? ¿Cuántos programas como este que tú estás haciendo existen? O sea, si no existen esos mecanismos, que en Puerto Rico muchos de ellos colapsaron por un problema de volumen. O sea, aquí tú tenías, por ejemplo, El Nuevo Día tenía una sección amplísima de reseñas, pero también la tenía El Vocero, la tenía el San Juan Estal, la tenían otros medios. Por tanto, tú tenías una variedad de puntos de vista. Eso se ha ido colapsando porque el sector completo, pues, ya no tiene la importancia económica que tiene para estos medios que lo tuvo hace unos años. O sea, ¿cómo se puede empezar con programas como este, por ejemplo, a uno empezar a incentivar? Yo todos los jueves hago un segmento en una estación de radio de 5 minutos. Me dan 5 minutos para que yo recomiende libros. Y pues mira, mucha gente la escucha, de hecho me llaman a la estación, pues ¿cómo uno hace para que eso exista más? ¿Cómo uno hace para que las estaciones que son, por ejemplo, como IPR de gobierno, o Radio Universidad, o las empresas que tienen un fin público, que no son necesariamente negocios lucrativos, permitan una apertura mayor para este tipo de programas? Que se pueda uno, o sea, lo ideal sería tú poder tener toda la semana una hora, recomendar de los libros que están llegando, lo que está produciendo, de qué trata, de qué va, cómo es esto. O sea, ampliar esa parte como parte de una gestión para que ese campo cultural crezca. Creo que ahí son parte de las responsabilidades que podría asumir las instituciones gubernamentales o las instituciones de empresas que no son gubernamentales, pero por ejemplo en el caso de este que estamos haciendo, son gente que le interesa esa promoción cultural. Y entre más haya, aunque sean de puntos de vista encontrados, no importa, antes que haya la conversación. Y tanto el sector político, el religioso, el X o Y, pueda conversar ampliamente de los temas y que la gente decida, tenga la oportunidad de decir, ok, a mí me interesa tal tema. Mira, a mí muchas veces hay gente que me dice, oye, ¿qué libro me recomiendas? ¿Sí? Yo no me atrevo a recomendar así a alguien en específico, a menos que yo te conozca, porque yo te puedo recomendar mi gusto, y si el gusto mío y el tuyo son distintos. Entonces, eso amerita como una discusión mayor y varios puntos de vista. Gente que tú sabes que tiene este sesgo particular cultural, que recomienda ese tipo de libros, y aquel que tiene aquel sesgo recomienda a otro, y entonces tú tienes la oportunidad de decidir en cuál me apunto, en cuál me monto, ¿verdad? Pero tendría que haber ese tipo de gestión, que yo creo que es donde el Estado puede hacer una contribución más que dirigir todo o controlar todo lo que ocurre en el campo cultural, porque sabemos que eso siempre está parcializado, sobre todo en el caso de Puerto Rico, por los partidos políticos. Víctor. Sí. Quisiera ver si exploramos medidas de innovación para atraer más personas, más lectores y compradores al mercado del libro. Pienso que la sociedad puertorriqueña tiene dos segmentos que de alguna manera no están siendo atraídos hacia la lectura ni el libro. Empiezo por los niños. Antes había cooperativas escolares. Antes se podía comprar libros a través de algunas escuelas, o se incentivaba una conexión con las librerías o con algunas librerías. Me acuerdo de ese tremendo esfuerzo de aquella librería que fue sacada antes que llegara Borders, quizá para que entrara Borders, que era la librería Teques. Uh-huh. Y recuerdo esos vínculos que han ido desapareciendo, no solamente las cooperativas estudiantiles, sino debía haber algún esfuerzo para qué curioso, inmatricular a los maestros y a los libros y a los estudiantes que induzcan la lectura, ¿verdad? Y no sé si ese esfuerzo existe conscientemente. Por otro lado, nosotros tenemos una enorme población de personas de edad avanzada que pugna contra el ocio, y no veo un esfuerzo concertado de atraerlos a que engrosen la fila de los que se inscriban en las librerías como centros de ir y de estar, donde se facilite la lectura también.
Yo tengo un amigo librero de la librería que más frecuento, que es la del Viejo San Juan, Laberinto. Y le he dicho a Javier, Javier, alquílate un piso por ahí y conviértelo en un piso de lectura, donde vengan amigos del Laberinto y puedan sentarse a leer los libros y al final, si son buenos, te los vamos a comprar o te compraremos algunos. Porque hay una población de personas que puede adquirirlo. Pero yo no veo esa innovación. Veo como que una resistencia al influjo tremendo de las ventas por internet y demás, pero no veo esa innovación en la captación. Sí hay esfuerzos legítimos como el de los libros por internet de esta compañía puertorriqueña que ahora los está vendiendo, pero el competir contra Amazon y compañía puede ser en extremo difícil. Sí, ¿cómo captamos al lector físico del libro físico? Ese tipo de idea, ¿verdad? ¿Qué has pensado tú? Que yo sé que eres una persona que martilla y martilla el pensamiento. Sí, no, lo he pensado bastante y de hecho, yo creo que hay una mala idea. Aquí la gente piensa que los cafés llegaron a las librerías con Boulders. No es cierto. Aquí había librerías antes de Boulder que ya tenían cafés, como aquella librería bonita en el condado Hermes, una librería preciosa. Y había otros esfuerzos. Castle Book mismo tenía un buen café. Es decir, las librerías originalmente eran almacenes de libros. Se van transformando poco a poco en lugares donde la gente quiere estar, la gente quiere compartir. Pero eso tiene un costo también, ¿verdad? Que tiene que estar acompañado de ese costo con una venta efectiva que se haga. Estoy de acuerdo contigo. Yo a Javier mismo le he sugerido muchas veces que el área pequeñita que tiene en la parte de atrás, que lo habilite, aunque sea con una cafetera de esta sencilla, porque en mi experiencia de muchos años, el que es lector le gusta ir allí, conversar con alguien y sentarse a hojear un libro. No es comprar un libro por comprarlo. Hay una relación social en las librerías que yo pienso que no la sustituye ni Amazon ni Internet. Yo creo que no es que no la sustituya, uno tiene que buscar que esos espacios sociales sigan prevaleciendo. Encontrarse contigo, con alguien en una librería, oye, amplía ese espectro cultural enormemente. Uno. Segundo, yo pienso que ahí entonces habría una responsabilidad, ¿verdad? Si uno fuera a pedir al Estado, ¿de qué manera me ayudas para que esto camine? Oye, vamos a ver si me logras que los locales sean razonables en la renta, ¿verdad? Si es posible, por ejemplo, en Francia, en Barcelona, existen tarifas preferenciales eléctricas, de energía eléctrica. No sé si eso con Luma sea posible, pero que para cierto tipo de empresas que no son empresas lucrativas, son empresas que se vive y si funciona bien, vives bien, pero no son empresas de hacer millones de dólares, pero hace una función cultural, social bien importante. Entonces, ¿de qué manera uno crea ese tipo de espacio? Yo te diría que el espacio de la venta por internet, que yo creo que es bien importante, y estos muchachos que tú dijiste, los 787, lo están cumpliendo y otra gente lo está haciendo, nosotros lo hicimos en la tertulia, eso tiene un límite, y el límite es que tú puedes hacer eso con lo local. O sea, tú no puedes competir con España vendiendo libros españoles por internet, ni con Argentina, sus libros, ¿verdad? Porque lo que te cuesta traerlo, más la disponibilidad en el momento, tú no puedes garantizarla, y internet supone, una de las cosas que ha cambiado radicalmente es el tiempo. Hay una aceleración del tiempo. Es decir, salió un libro en España hoy, tú lo viste en el país, lo viste en internet, tú lo quieres mañana. Sí, pero mañana no puedo traerlo porque entonces el costo de traerlo es más alto que el costo del libro. Por tanto, ese tipo de asuntos, en el caso de Puerto Rico, la gente que está vendiendo por internet es como es como sumar algo más, pero no puedes depender para vender exclusivamente o fundamentalmente lo que es producido en Puerto Rico porque el volumen es muy chiquito. Vas a venderlo, pero sabes que tiene ese tope, ese límite, por lo que hemos hablado. Para mí bien importante, Víctor, y todos los análisis que yo leo siempre que hacen perfiles del mundo libre en Puerto Rico lo hacen a partir de lo local, pero vean la razón, lo local es bien pequeñito. Bueno, pero es pequeñito. Con eso no funciona una librería. Ese es para mí el reto grande que tienen estos nuevos puntos de venta que están surgiendo, que a base de lo local, o sea, económicamente no son rentables. Uno. Segundo,
Yo pienso que una de las cosas que debe hacer son campañas de lectura, campañas o programas como este que incentivan a la gente a la lectura, pero sobre todo lo que decía Fernando, las reseñas. Es decir, yo en una ocasión le hice una propuesta al Canal 6 para hacer un programa semanal de 1 hora en el estudio, sin lujo ni nada, solamente conversando sobre el libro. Yo por muchos años lo hice en radio, en una estación particular, lo hacíamos una hora semanal y era una promoción, ¿verdad? De lo que va llegando, con una descripción breve de cada libro, cosa que la gente lo hiciera. Yo creo que eso se está haciendo un poco en Internet, en los podcasts, se está haciendo limitadamente, pero no existe eso como una formalidad, posiblemente porque estamos en una etapa de transición, o sea, del medio duro, del papel, hemos pasado a lo digital en un periodo de tiempo tan corto que las adaptaciones todavía son limitadas. Es decir, yo creo que todavía estamos en una transición donde no está fijo ni A ni B, y lugares como en Estados Unidos se privilegia ese medio. Fíjate el ejemplo que te di anteriormente. Amazon abrió 68 librerías, 2 de ellas en Inglaterra. Acaba de cerrarlas todas, porque el beneficio que tiene eventualmente es un 3% versus un 18% que tiene en la venta directa por Internet. Pues económicamente se midió económicamente y no culturalmente el asunto. Alfredo, por ejemplo, a mí me gustaría mencionar esto, no porque lo hago, sino porque creo que es un hábito que debía crearse. Tú sabes que yo tengo una de 11 años. Ajá. Aprendí a leer a los 4 años. Ella visita continuamente las librerías. No vamos a un centro comercial donde hay una librería si no pasa un rato en la librería. Por ejemplo, la de Norberto González en Plaza de las Américas. En el Viejo San Juan no salimos a una tienda si no se entra a la librería. Ya ella tiene su espacio en cada librería y se va por su cuenta a ver los anaqueles que le interesan. Yo creo que los padres, los abuelos, los tíos, los padrinos, tenemos que crear ese hábito y alimentar ese hábito. No solamente en los niños, pero pienso en los niños como una parte. Mi madre, que tiene 85 años, le ha dado con leer ahora, después que le operaron, le pusieron los lentes estos para la vista. Y los libros que reclama son libros puertorriqueños, ve mejor que nosotros. Tiene 85 años y lee continuamente. Está leyendo más que nunca en su vida. Yo creo que hay que buscar y hay que crear ese hábito, que nunca es tarde, y hay que rescatarlo. Pero no veo las librerías tan abacoradas de tantas presiones económicas, quizás, que no veo por dónde se enciende esta fogata, que a lo mejor es por más de un punto. Me gustaría, sé que nos queda poco tiempo, pero me gustaría una idea tuya sobre esto. Yo te diría que tienes toda la razón, y creo que es un asunto que compete a todos. No solamente la gestión que puedan hacer las instituciones estatales, sino desde el núcleo familiar o las instituciones que existen fuera del Estado que le interese el desarrollo cultural. Yo creo que ahora mismo hay mucha desarticulación. Ahora mismo no hay ningún organismo o institución del libro que esté funcionando adecuadamente. Eso existió, quedó golpeado, quedó deshecho, y habría que empezar por restituir esas instituciones. Y creo que es un buen momento porque, como dije anteriormente, hay mucha gente nueva, especialmente mujeres, que tienen empresas, oye, con unas visiones y con unas ideas bien grandes. Creo que tienen unas limitaciones por lo que dije, todavía están muy ligados a lo local y habría que expandirlo, pero incentivar ese tipo de actividad, posiblemente reactivar lo que han sido los organismos históricos de representación como APRIL, la Asociación Puertorriqueña de Industria del Libro, reactivarlas y que exista, ¿verdad?, un relevo generacional, que existan otras miras y que, oye, aportaciones como la que tú estás planteando haya oídos abiertos a que se hagan, porque pienso que es un momento en el cual existe la gente con la capacidad y con el interés de que se haga. Todavía no veo ningún esfuerzo coordinado para que eso siga. Esta semana empieza un festival o un encuentro internacional de escritores que vendría a ser como un relevo de aquel Festival de la Palabra, que son instituciones que yo creo que propenden a ese tipo de políticas y que han sido abandonadas por las razones de la quiebra, por razones económicas, por razones de que no me gusta el color que tú tienes versus el mío, etcétera, por las pequeñas diferencias
que muchas veces tenemos, pero habría que empezar por ahí. Yo empezaría con tratar de restituir estas instituciones históricas que ha habido, que se renueven con sangre que tenga la vitalidad y que se pueda empezar ese proceso de reconstrucción. Bueno, se nos acabó el tiempo, Alfredo. Gracias por compartir con nosotros este rato. El atrio siempre está disponible para cuando quieras volver a acompañarnos y sé que hay temas Gracias a ustedes. para varias conversaciones. Gracias a ustedes y al público que ha estado dispuesto a escucharme. Víctor. Muchas gracias, Alfredo. Realmente él de la tertulia, pero cada vez que yo me encuentro con Alfredo, donde quiera que sea, es la y se implanta un régimen de diálogo y de tertulia. Yo creo que todos los que nos criamos de alguna manera cerca de las librerías, en mi caso en Río Piedra, desde aquella de Gallagher, a la Alma Mater, a la Campo, esas fueron anteriores a ti, yo creo. Sí. Y las otras. Cada vez que nos cierran una librería es como si se nos muriese un amigo. Porque se cierra un espacio social y de eso es que hemos estado hablando en esencia, un espacio social y cultural que hay que rescatar porque al país hay que poblarlo de espacios comunitarios, sociales y culturales. Yo creo que ese es el camino que facilita la educación, ¿verdad? Y que la democratiza. Pero a ver si podemos seguir trabajando y te quisiera ver en otra librería. Bueno, eso es todo. Yo apoyo todas las gestiones que se hagan por ese camino. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.